De esta misa antes del bautismo. Nosotros caímos en pecado, desobedecimos a Dios como humanidad. Nos alejamos de todas las gracias que Dios nos había brindado y hasta la fecha hemos derramado. ¿Cuántas lágrimas puede derramar el ser humano desde el día de su primera caída hasta el día de hoy? Cada vez que nosotros ofendemos a Dios, nos alejamos más de lo que es la verdad, la vida, sobre todo la vida eterna. El ser humano se ha dedicado completamente a ofender a Dios, a maltratar a Dios, que Dios es nuestro bienhechor, que hace caer la lluvia sobre buenos y malos, hace salir este precioso sol sobre los que lo merecen y sobre los que no lo merecemos. Dios no es como los seres humanos. Dios no es un Dios vengativo, no es un Dios que le guste de perder al pecador, sino lo que quiere es que se convierta y viva. Y así, a pesar de que nosotros hemos sido muy malcriados contra Dios, Dios se esfuerza en ser más bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque pensaríamos nosotros que por esa terrible desobediencia y por ese pecado tan grave que nosotros cometimos allá en el paraíso, íbamos a ser desechados por Dios para siempre. Sin embargo, Dios nos prometió un Salvador y le dijo a la serpiente, que era el demonio: te arrastrarás y comerás del polvo de la tierra. Y es verdad que nosotros tuvimos que sufrir las consecuencias de esa falta. Ahora tendríamos que trabajar como un castigo para poder comer, trabajar para poder nosotros adquirir de la ingrata tierra, que solamente nos daría abrojos y espinas, y que a duras penas le sacaríamos nosotros algún fruto a la tierra. Porque antes de este castigo, Adán y Eva había de trabajar, pero sin esfuerzo. Había de trabajar solamente como un hobby, había de trabajar solamente pues para no estar ocioso, pero no porque tuviera necesidad. La necesidad del trabajo fue como un castigo de Dios para que el ser humano ahora le arrancara los frutos a la tierra con el sudor de su frente. Y así, al principio el trabajo fue un castigo para la humanidad, hasta que vino el deseado de las naciones, el deseado de los collados eternos, Jesucristo, el Redentor, el Mesías, y con su sudor, con su propio sudor, con el sudor de Dios, santificó el trabajo, de tal suerte que ahora el tener trabajo no es una maldición y no es un castigo, sino que gracias a que lo bendijo, porque con sus propias manos el niño Dios, el adolescente Dios, el adulto Jesucristo nuestro Señor, santificó el trabajo que nosotros nos da de comer en la actualidad. Mal pagado, bien pagado, cada uno de ustedes lo sabe, pero es trabajo. Y tener trabajo es una bendición, porque no solamente ganamos el sustento de la vida terrena, sino que con ello, dedicándoselo a Dios con toda nuestra alma, nos ganamos también la vida eterna, si le ofrecemos a Dios nuestros trabajos y sufrimientos. Dios en el paraíso les prometió un Salvador y les dijo: nacerá una mujer que aplastará con su pie tu cabeza, le dijo la serpiente, y la descendencia de esa mujer, habrá una rivalidad entre tú y ella, de tal suerte que al final ella terminará por aplastarte la cabeza. Desde ahí nos predijo nuestro Señor la existencia de una mujer, que su descendencia, el fruto de su vientre, había de aplastar la cabeza de la serpiente antigua. Ya ella sería tan terrible como un ejército en orden de batalla. Ella, la toda pulcra, la toda hermosa, la única que entre todos los hijos de Adán aplastaría la cabeza de la serpiente, había de ser la Madre de Dios, la Virgen Santísima. Pero bueno, no nos adelantemos tanto. Desde el paraíso, Dios ya nos había prometido un Redentor. Es tan bueno Dios, es tan bueno que a pesar de todos nuestros pecados, de los bofetones que le propinamos nosotros a Dios, porque cada pecado es una llaga más que tuvo que adquirir Jesucristo para la salvación nuestra. Y así nosotros, se cerraron las puertas del cielo, ya la humanidad había pecado, se había manchado, ya nadie podía entrar en el cielo. Nadie, ni siquiera el rey David, que amó tanto a Dios y le cantó sus alabanzas, ni el rey David.
ni tampoco los profetas que tanto predicaron a Dios nuestro Señor y mantuvieron la esperanza en el pueblo de Israel, tampoco ellos podían entrar en el cielo. Ni siquiera nuestros primeros padres que se arrepintieron de su pecado y que sufrieron en carne propia el efecto de su pecado, porque de repente Eva, con el corazón de la madre de todos los vivientes, empezó a gritar por todos lados, ya después de que fueron expulsados del paraíso: Abel, hijo, ¿dónde estás? No te encuentro, ya no escucho tu voz, y lo que más me duele es que ya no te siento en el corazón. Y no apareció nunca Abel. De repente se aparece otro hijo, que era Caín, y venía con una cara de dolor, con una cara no de arrepentimiento, sino con una cara de remordimiento solamente. No se arrepintió Caín de lo que acaba de hacer. Entonces Eva, con el corazón de madre, y Adán, sobresaltado con su corazón de padre, le dijeron: Caín, ¿qué es lo que has hecho? Caín no dijo absolutamente nada y se metió a la choza, se metió a la casa. Y algo presentía esta madre de todos los vivientes, algo presentía, y empezó a buscar desesperada a su hijo Abel. Anduvieron buscándolo por todos lados y al último lo encontraron tirado. ¿Por qué no abre sus ojos? ¿Por qué ya no sonríe? ¿Por qué sus manos no se levantan solas? ¿Por qué no me abraza como siempre? Porque Abel ha sido el hijo más cariñoso, decía Eva, que yo he tenido. ¿Qué es esto? ¿Por qué ya no habla? ¿Por qué ya no palpita su corazón? ¿Por qué ya no se escucha su corazón? Es porque la muerte se había introducido en la tierra y Eva todavía no sabía lo que era la muerte y Adán tampoco sabía lo que era la muerte. Pero un dardo de dolor, un dardo de tristeza atravesó el corazón de esta primera madre al ver que su hijo ya no la iba a abrazar, al ver que su hijo ya no la iba a mirar, porque su hermano lo había asesinado por envidia, lo había asesinado. Y allí es donde conoció por primera vez la humanidad lo que era el dolor de ver un hijo muerto, de ver un hijo perdido, el dolor de la muerte. Y entonces Adán y Eva lloraron por muchos días, lloraron y lanzaron a la tierra lágrimas tan amargas, porque comprendieron que por culpa de ellos, por haber pecado en el paraíso, ahora tenían que sufrir toda esa muerte, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, y el no poder abrazar nunca más a su hijo Abel. Desde entonces la humanidad ha venido derramando tantas lágrimas por ese pecado. Y el problema es que no entendemos, a pesar de que sabemos que todas las cosas malas nos vienen a la humanidad por el pecado, y nos seguimos refinando en el pecado. Antiguamente una mujer, no sé, quería abortar y tenía que esconderse, tenía que buscar algún sitio donde nadie la mirara, que era una madre asesina. Ahorita la humanidad inclusive se ha especializado en los abortos. Existe la solución salina, existen las pinzas que destruyen el cráneo del niño en el vientre, de la que debería de cuidarlo, de la que debería de protegerlo. Ella misma es su asesina. De repente se inventan pastillas, luego se inventan artículos para poder pecar sin sufrir las consecuencias. De tal suerte que entre más se especializa y refina la humanidad en ofender a Dios, más la creación se desquita contra el Rey de la creación. ¿Quién es el Rey de la creación? Nosotros, porque así nos puso Dios. Nos puso como sus hijos predilectos. Pero la creación mira al ser humano. El sol sale a su hora y el sol cumple lo que Dios demanda. El viento sopla de donde quiere y no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero cumple con su oficio. La luna sale por las noches y nos brinda su luz. Las estrellas brillan para cantar las alabanzas del Señor. Solamente el hombre que tiene libertad, solamente el hombre que tiene libre albedrío, es el que desgraciadamente, y lo digo con tristeza, se rebela contra su bienhechor. Es el único que no cumple por la única razón por la cual está aquí en el mundo, de alabar y bendecir a Dios y ganarse el paraíso. El ser humano malutiliza su libertad para ofender a Dios. Dios le dio unos ojos y lo utiliza para ver cosas malas. Dios le dio unas manos para obrar el bien y las utiliza para obrar el mal.
Dios le dio unos pies para evangelizar y para ir a los lugares para cumplir con la voluntad de Dios, y se encamina hacia lugares malos, se encamina o no se mueve para hacer el bien. Dios nos dio una boca para bendecirlo y para cantar sus alabanzas, y nosotros lo utilizamos para decir mentiras, criticar al prójimo y cometer pecados de gula en el comer y en el beber. En pocas palabras, todos los beneficios y cualidades que Dios en su divina providencia nos ha dado, desgraciadamente mal utilizando nuestra libertad, lo utilizamos para que con esos mismos instrumentos de gloria los utilicemos para ofender a nuestro Dios. Y Dios es como nosotros, nos abandona y nos deja y se venga de nosotros, no. Pero la naturaleza sí. La naturaleza, al ver que el Hijo predilecto de Dios ofende a su Padre, como una hermana nuestra en la naturaleza, ella se desquita como nosotros. Como cuando una hermana ve que su hermano está maltratando a su madre, desobedece a su madre, o le levanta la voz a su madre, ella como hermana le dice: hermano, no hagas eso. Me lastima que lastimes a mi madre. Me lastima que le hables de esa manera a mi madre. Así hace la naturaleza con nosotros. Y entre más nos refinemos en cometer pecados, la naturaleza más se va a desquitar con nosotros, vengando de alguna manera de Dios. ¿Cómo puede ser posible que anteriormente no había tantas enfermedades, ni enfermedades tan difíciles de erradicar como en la actualidad? Pues porque mientras nosotros más ofendamos a Dios, más van a brotar virus y más van a brotar enfermedades para castigar la rebeldía del ser humano, del Hijo predilecto de Dios para con su Dios. Así es que esas son las consecuencias del pecado: el dolor, la tristeza y la muerte. Pero Dios nunca nos abandona. Dios, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo desde el cielo para que salvara a la humanidad. Y dirán ustedes: ¿cómo es esto, Padre? ¿Por qué tuvo que venir Jesucristo desde los cielos para venir a salvarnos y hacerse uno como nosotros? Porque es muy fácil. Dios, además de ser bueno, Dios es justo. Y todas las cualidades en Dios actúan de una sola forma. Es decir, no unas veces es bueno, no otras veces es justo, no unas veces utiliza la cualidad de su justicia y en otras ocasiones la cualidad de su bondad, no. Dios cuando actúa con justicia, con bondad, con misericordia, con caridad. Así es que Dios, al momento de querer salvar a la humanidad, por una parte su bondad le impelía a que nosotros fuéramos salvados, porque nos ama con todo el alma. Pero por otro lado, como juez justo, no podía pasar desapercibido la ofensa que nosotros le hicimos a Dios. Ahora mi pregunta es esta, queridos fieles: ¿de qué magnitud fue la ofensa que nosotros hicimos contra Dios? Cuando nosotros ofendemos a Dios, ¿qué tan grande es ese pecado? ¿Algunos se lo saben? Infinito. Es infinito, porque lastimamos la infinita dignidad de Dios. Cuando yo me atrevo, humilde criaturilla, nada aquí en la tierra, de ofender al Creador, de ofender al Dios infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente puro, mi falta es de lesa divinidad. Por ejemplo, antiguamente que existían los reyes, cuando dos compañeros de trabajo se pegaban, se golpeaban, pues bueno, había nada más que reparar el daño entre compañeros. Pero cuando se ofendía al rey, era un delito de lesa majestad, que se castigaba inclusive en algunos países con la muerte, por el magnicidio que se hacía contra el rey. Por ejemplo, en el país de Haití, mataron a su propio presidente, por decirlo así. Eso se llamó magnicidio. ¿Por qué? Porque no se mató entre cualquiera, sino que mataron a la cabeza de toda una nación, y por eso se llama magnicidio. Cuando nosotros ofendemos, no a un presidente ni a un gobernador, cuando nosotros ofendemos al mismísimo Dios, que es la autoridad infinita y máxima, con una dignidad infinita y máxima, cometemos un pecado de dimensiones infinitas, que merece un castigo infinito, y por eso el infierno es eterno. El infierno nunca se acabará, porque nunca terminarán de pagar de condigno, con justicia a Dios,
Aquellos que nunca fueron perdonados por Dios, nunca terminarán de pagarle esa deuda que adquirieron con su falta, con su pecado, a la justicia divina. Entonces nosotros como seres humanos, al haber ofendido a Dios en el pecado original, no teníamos el caudal necesario para pagarle a Dios infinitamente, porque somos finitos, porque somos seres contingentes, somos seres que ahorita existen, mañana no tenemos el caudal para pagarle a Dios. Y entonces se le planteó a Dios un problema. Primero, quiero salvar a la humanidad porque soy bueno, pero por otro lado, no puedo dejar ofendida a mi justicia que es infinita. Dios no puede dejar de ser justo. Si nos hubiera perdonado y nos hubiera dicho, humanidad, yo los perdono de corazón, Dios hubiera sido bueno, pero no hubiera sido justo. Y Dios tiene que ser justo. Por eso dijo, ¿cómo haré para perdonarlos por una parte y por otro lado satisfacer a mi justicia infinita? Nadie se le hubiera ocurrido. Fue un planteamiento que no tenía para una mente limitada como la nuestra una salida. Pero como Dios es uno y trino, como Dios es un solo ser, pero a la vez son tres personas distintas, entonces Dios dijo, el ser humano es limitado, no me va a poder satisfacer a mi justicia divina. Pero por otro lado, Dios es el ofendido. Y el que tiene que pagar según la justicia es el ofensor, es el agresor. Entonces, nunca se hubiera imaginado uno que Dios había de mandar a una de las tres divinas personas, al Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a que viniera a la humanidad y se hiciera hombre. Eso es lo que no podemos entender. Por eso San Francisco de Asís, del que les hablé ayer, que salió a predicar por las calles en silencio, San Francisco de Asís fue el primero en que el día de la Navidad, el 25 de diciembre, él representó, se imaginaba y se embelezaba y se emocionaba al momento de cómo ver que un Dios infinito, al que no pueden contener los cielos y la tierra, se había hecho un pequeño pedacito de carne para venir a salvarnos a nosotros. Y entonces tomó un niño cualquiera y lo puso en un pesebre representando, puso dos animales, un buey, un burro, lo puso ahí, y puso a una jovencita vestida de la Virgen María, a un jovencito vestido de San José, y entonces puso al divino niño Jesús en el pesebre. Y se emocionaba hasta las lágrimas San Francisco de Asís, y se emocionaba y quedaba como absorto, quedaba extasiado, al solo hecho de pensar que el mismísimo Dios se había hecho un pequeño pedacito de carne, y sufrir el hambre y sufrir el frío del invierno para venir a salvarnos a nosotros. Se quedaba emocionado, se quedaba extasiado San Francisco de Asís al momento de ver humillado a Dios de la infinitud, hacerse una persona tan necesitada como es un bebé. Y se emocionaba hasta las lágrimas y predicaba con tanto cariño, con tanta emoción, que al momento de estar predicando se arrasaban sus ojos de lágrimas de contemplar lo que había hecho Dios por amor a la humanidad. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué vino a la tierra a salvarnos? Pues porque nos ama, somos sus hijos. ¿Y qué padre no haría hasta lo imposible, inclusive a quitarse un órgano, a dar su propia vida por su hijo? Entonces vino nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra y nos enseñó que Dios es uno solo, pero que está formado por tres personas distintas. Dirán ustedes, Padre, no entiendo esto. Y es normal que no lo entiendan porque es un misterio infinito. Pero les voy a explicar de una manera muy, muy sencilla, no teológica, sino de un curso básico. Así como tenemos nosotros un triángulo, el triángulo está formado por tres lados iguales, tres ángulos iguales. El lado superior, el lado inferior izquierdo, el lado inferior derecho. Son tres ángulos totalmente distintos, pero entre los tres forman un solo triángulo, ¿verdad? El triángulo equilátero. De tal suerte que así es Dios. No son tres dioses, es un solo Dios, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ninguno es diferente del otro. El Padre no es mayor que el Hijo, ni el Hijo mayor que el Padre, ni el Espíritu Santo mayor o menor que ninguno de los tres. Los tres son eternos, los tres son, desde que uno existe, existe el otro y el otro, de tal suerte que no hay un primero y un después.
Como Dios existe durante toda la eternidad, ese triángulo perfecto en Dios es completamente perfecto, de tal suerte que sin el Padre ser el Hijo y sin el Hijo ser el Padre, cada uno está en el otro, de tal suerte que forman entre los tres un solo triángulo. ¿Han visto ustedes un trébol? El trébol es una sola rama, es una sola flor, es formado por tres hojas. Imagínense a la Santísima Trinidad como que todo brota de una sola raíz, como un árbol que brota de una sola raíz, pero de diferentes ramas. O como mi mano, ¿cuántas manos tengo aquí? Una sola, pero está formada por 5 dedos y por lo que es la raíz de mi mano. Así también Dios, no son 3 dioses, es un solo Dios, un triángulo perfecto. El Padre no es el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu Santo es ninguno de los dos, pero entre los 3 ángulos forman un triángulo perfecto, así Dios. Un solo Dios verdadero en 3 personas distintas. El Padre está en el Hijo está en el Padre sin confundirse, y el Espíritu Santo está en ambos, y ambos están en el Espíritu Santo. Ese es el dogma de nuestra fe, el dogma de la Santísima Trinidad. Entonces el Padre y el Espíritu Santo enviaron a la segunda persona de la augusta Trinidad para que tomara carne de la Virgen Santísima. Se preparó una mamá, como hablábamos el día de ayer, se preparó una mamá. Si Dios es todopoderoso, y si ustedes fueran todos poderosos y se quisieran preparar una mamá a su gusto, ¿cómo la harían? La harían perfecta, la harían hermosa, la harían pura, no solamente hermosa, sino la más hermosa, no solamente la harían pura, sino la más pura. Si yo pudiera hacer a mi madre, que la amo con todo el alma, y yo tuviera todo el poder para darle todas las riquezas a mi madre, se las daría. Si yo le pudiera dar toda la felicidad a mi madre, se la daría. Si yo le pudiera dar toda la hermosura a mi madre, se la daría. Toda la bondad a mi madre. Si Dios me dijera, tienes la posibilidad de crearte una mamá, la haría la más bondadosa, la más hermosa, la más caritativa, la más piadosa, la más pura, la más santa, la más maternal de todas. Y Dios sí tuvo la oportunidad de hacerse una mamá. Dios se hizo a su mamá. ¿Cómo creen que Dios se lo hubiera hecho? Si Dios es la misma pureza, ¿cómo sería la mamá de Dios? Toda pura. Si Dios es infinitamente hermoso, ¿creen que se crearía una mamá fea? Si Dios es infinitamente perfecto, ¿cómo creen que crearía una mamá? Lo más perfecta, hasta donde puede perfeccionarse una criatura como un ser humano. La más pura, hasta donde puede caber la pureza en un ser humano. La más bondadosa, la más hermosa, y por eso nosotros los católicos honramos, no adoramos, honramos a la Madre de Dios. La honramos, a Dios solamente se le adora, a los santos no se les adora, a los santos, se les estima, se les honra, porque ellos reprodujeron en su vida la misma imagen de Jesucristo, hablaron como Jesucristo, amaron como Jesucristo, cuidaron al prójimo como Jesucristo. Entonces, cuando yo honro a un santo, cuando yo honro a la Virgen María, ¿la honro por ser ella misma? No. La honro al santo, por ejemplo, en este caso a Santa Rita, en este caso a Santa Ana. ¿Los honro por ser ellos simples seres humanos? No. Los honro porque reprodujeron en su vida a Jesucristo. Porque ellos imitaron aquí en la tierra a Jesucristo. Se compadecieron del prójimo como lo hizo Jesucristo. Hicieron el bien, pasando por la tierra haciendo el bien como lo hizo Jesucristo. Entonces, cuando yo honro a un santo, cuando yo amo y bendigo a la Santísima Virgen María, en realidad a quien estoy honrando en ellos es ¿a quién? A Jesucristo. ¿Por qué amo a un santo? Porque él reprodujo en su vida a Jesucristo. Y cuando yo miro a un santo, estoy viendo más bien a Jesucristo, que es una obra de Jesucristo, que representó en su vida a Jesucristo. Cuando yo honro a un santo, en realidad estoy honrando a Jesucristo. Cuando yo amo a la Virgen María, cuando yo invoco a la Virgen María, cuando yo bendigo a la Virgen María, la estoy bendiciendo ¿por qué? Bendiciendo ¿por qué? ¿Porque es María? No, porque es la Madre de Dios. Porque ella llevó en su seno por 9 meses, escuchen, por 9 meses, al que es la pureza misma, la infinitud misma, la bondad misma.
Y ella le dio de su sangre y le dio de todo lo que ella es y de todo lo que tiene a Dios. ¿Y creen que Dios se deja ganar en bondad? Si nosotros bendecimos a Dios o le damos algo a Dios, ¿qué recibimos a cambio? Muchas cosas. El cielo mismo, la infinitud misma de Dios. Dios nunca se deja ganar en bondad. Si algún día ustedes son buenos, Dios no se deja ganar en bondad. Dios le retribuye al 100 por 1 todo lo bueno que ustedes sean. Si la Virgen María fue o aceptó ser la morada, la iglesia de Dios, el vaso sagrado donde Dios estuvo por 9 meses, ¿qué creen que haya pasado con el cuerpo de la Santísima Virgen María? Fue santificado totalmente. ¿Se acuerdan de aquella mujer de la cual hablamos el día de ayer, que sufría de flujo de sangre por tantos años, 30 y tantos años? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y había ido con médicos, lo cuenta el Evangelio, y nadie la había podido curar. ¿Qué es lo que ella pensó antes de acercarse a Jesucristo, que estaba prepujado por toda la gente? Con que toque yo la orla de su vestidura, quedaré curada. Tenía esa fe. Sabía que Jesucristo era tan santo que todo lo que él tocara quedaba santo. Así es que ella dijo, me acercaré por detrás y tocaré la vestidura que toca a ese Señor, a ese Dios, al Hijo de Dios, y quedaré curada. Y en el momento en que tocó a Dios, su flujo se detuvo, recobró su salud y bendijo a Dios. Entonces Jesucristo se volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Señor, todo el mundo te viene tocando. ¿Cómo dices tú quién me ha tocado? Es que he sentido, dijo Jesucristo, que de mi cuerpo salió una virtud que sanó a alguien. Él estaba preguntando no porque no supiera, sino para manifestar la fe de esa mujer. Y entonces volteándose la mujer quedó como que atemorizada, creyendo que la iba a regañar. Y Jesucristo con una hermosa sonrisa le dijo, mujer, vete en paz, porque tu fe te ha salvado. Si esa mujer, tocando solamente las vestiduras de Jesucristo, recibió la virtud, recibió el poder, recibió la salud, ¿qué pasaría con la Virgen María, que no solamente tocó la vestidura de Jesucristo, sino que lo llevó en su seno por 9 meses? ¿Qué pasó con ella? Quedó totalmente sana, quedó totalmente santa, quedó totalmente purificada. Imagínense llevar y darle a Jesucristo su mismo cuerpo, darle lo que Él había de utilizar como instrumento para nuestra salvación. La Virgen María quedó bendita para siempre y por eso nosotros la honramos y la amamos con todo el alma, con todo el corazón, y ella quedó convertida y establecida en gracia para siempre, y por eso la honramos nosotros los católicos. Entonces vino Jesucristo, nos salvó, y en el nombre nuestro, siendo verdadero humano, verdadero Dios, utilizó el poder de sufrir del ser humano y los méritos de todo un Dios y nos pudo salvar. Este dogma de la salvación del ser humano no se puede explicar sin el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque el Padre fue el que recibió la honra del Hijo, y el Hijo se hizo hombre para que en el nombre de todos los hombres, en el nombre de ellos y por ellos, pudiera salvarnos para siempre. Las puertas del cielo se abrieron y gracias a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, nosotros tenemos la posibilidad de entrar en el cielo. Entonces, queridos fieles, este es el dogma de los dogmas, sin el cual no se puede entender ningún otro. Es el dogma de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual nosotros adoramos, honramos y bendecimos, y gracias a Él tenemos todos los bienes de los cuales necesitamos para ir con Él al cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.